Bienvenidos al show sudamericano. Arrancamos en el Brasileirao, donde Internacional sigue perdiendo puntos y esta vez en un nuevo clásico gaúcho el equipo colorado se concentró más en pelear que en jugar el partido, porque con la cuota de violencia habitual, Gremio e Inter empataron a 1 en goles y expulsiones, algo que aprovechó Palmeiras para quedarse con el segundo lugar de la tabla, luego de conseguir una victoria trabajada ante un duro Ceará, mientras que Flamengo sufrió ante Paranaense, pero la entrada de Everton Ribeiro le cambió la cara a un equipo carioca que apeló a las individualidades para vencer al Furacão por 3-1 y ahora se coloca cuarto en la tabla, mientras que Atlético Mineiro no tuvo piedad y el Galo aplastó a Vasco por 4-1. Así que luego de estos partidos en la tabla, Atlético Mineiro continúa en lo más alto de las posiciones. En el descenso, estos son los 4 equipos que están en la zona roja. El goleador del campeonato sigue siendo Diego Gallardo, así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para las 2 fechas que se disputarán en la semana. Pasamos a Argentina, donde luego de semanas intensas de Libertadores, los equipos ahora se concentran en cerrar el mercado de pases y prepararse para la vuelta al fútbol, que aún no se confirma, pero se espera que pueda ser entre el día 16 y 23 de este mes. River fue uno de los protagonistas del fin de semana, ya que finalmente Martínez Cuarta pasará a la Fiorentina a cambio de 6 millones de euros asegurados más variables. Por otro lado, Gallardo probó a los que tienen menos rodaje en el intenso amistoso que disputaron River y San Lorenzo, que acabó 3-3, donde el refuerzo del Ciclón, Franco Di Santo, dejó buenas sensaciones. Otro de los grandes que tuvo acción fue Independiente, que luego de más de 200 días se reencontró con su estadio en un par de amistosos con Gimnasia, donde hubo un partido para cada uno. El gran ausente de los amistosos del fin de semana fue Boca, que el miércoles 7 se medirá ante Argentinos Juniors, partido donde Russo probará a los que no tuvieron tantos minutos en la Copa, pero aún así no se espera que juegue Villa, que sigue con su situación bloqueada ante el rechazo de ofertas de Boca, aunque el club no descarta moverse en el mercado para buscarle un reemplazo si finalmente el colombiano es traspasado. Llegamos a Paraguay, donde finalizó de manera formal el torneo de apertura y el campeón aprovechó el último partido para darle rodaje a los menos habituales. Estos respondieron con un buen rendimiento, aunque San Lorenzo aprovechó un penal en el epílogo del encuentro para igualar a 1 con el Ciclón, mientras que Olimpia, luego de la gran polémica que se armó por la sanción de por vida que impuso la FIFA a su presidente Marco Trovato por manipulación de partidos, el ahora expresidente dio a conocer su renuncia y el sábado el club franqueado anunció a Miguel Brunote como nuevo presidente hasta el 2024. Pero la nueva era del decano no arrancó de la mejor forma, pues apenas empataron a 1 con Guaireña, por lo que luego de estos partidos, el torneo de apertura acabó con estas posiciones finales, donde Cerro quedó como el mejor con 50 puntos. En el descenso, estos son los 2 peores tras la apertura. En los goleadores, el primero de todos fue Sebastián Ferreira. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para el clausura, que arrancará el 16 de octubre. Pasamos a Ecuador, donde Liga de Quito confirmó su obtención de la primera etapa del torneo, luego de vencer cómodamente al Mushuk Runa, que hizo poco y nada para inquietar a un equipo albo que se impuso con claridad por 2-0, por lo que luego de esta victoria, Liga se aseguró el primer lugar de esta primera fase, donde fue el mejor con 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas, por lo que el equipo de Pablo Repeto no solo se aseguró una plaza en la final del torneo, sino que también lo hizo en la Copa Libertadores 2021, donde sí o sí estará en la fase de grupos, por lo que a pesar de la victoria de Independiente del Valle, los universitarios acabaron en solitario en el primer puesto de la tabla, por lo que si repiten lo mismo en la fase 2, se consagrarán como campeones absolutos. Cambiamos de cara, porque estos son los equipos que cierran la primera etapa en la zona del descenso. En los goleadores hubo premio compartido entre Torres y Borja. En las predicciones de esta manera cerramos una primera fase fatal, y dejamos las apuestas para la primera fecha de la fase 2. Llegamos a Colombia, donde Tolima continúa en lo más alto, pero frenó en seco su racha ganadora, luego de tropezar de visitante ante un sólido Pereira, resultado que aprovecharon equipos como Pasto y Santa Fe, que tuvieron que luchar para salir victoriosos de sus respectivos encuentros, por lo que mientras unos se acercan a la punta, otros firman aún más su condena, pues Millonarios, en otra actuación pálida, no pudo pasar del empate a 0 en casa ante Bucaramanga, y Nacional en el partido 100 de Vladimir Hernández se reencontró con el triunfo luego de combatir ante Envigado en un duelo polémico que acabó 3-2 a favor de los verdolagas. Así que tras estos partidos de la fecha 11, Tolima está arriba con 23 puntos y sus perseguidores recortaron distancia. En los promedios, estos son los equipos que continúan penando. En los goleadores, nada que se rompe la paridad entre los primeros. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para las 2 fechas de la semana. Llegamos a Chile, donde la U pagó los platos rotos de la Católica, que se desquitó de su eliminación en Libertadores, dando una exhibición en casa ante los azules, que fueron dominados de principio a fin y extendieron a 5 años su invicto ante la U en casa. Todo lo contrario en sus
sucede con Colo-Colo, que volvió a dar pena ante Huachipato, que aprovechó un cuadro albo desconectado y ansioso para derrotarlo por la mínima, por lo que el cacique ya es penúltimo y su campaña ya es la peor en más de 30 años, por lo que Gualberto Jara terminó de firmar su condena con esta nueva derrota, porque tras estos resultados de la fecha 13, la Católica con diferencia se mantiene en lo más alto. En el descenso, para fortuna de Colo-Colo, existe La Serena. En los goleadores, la Ribey se mantiene primero, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la jornada 14. Pasamos a Uruguay, donde finalmente se jugó el encuentro pendiente de la jornada 13 entre Liverpool y Nacional, donde los de Marcelo Cuello confirmaron su gran momento al derrotar con contundencia a Liverpool, que tuvo más ganas que fútbol y se quedó corto para discutirle un triunfo al tricolor, que ahora con esto depende de sí mismo para hacerse con la apertura a 2 fechas del final. Y por eso actualizamos las tablas con este resultado, donde el Nacional lidera las colocaciones con 2 puntos de ventaja sobre Rentistas. En el descenso, estos son los peores equipos. Vergesio sigue lo más alto de los goleadores. Y con los resultados actualizados, así vamos a las predicciones de la fecha 14. Vamos a Perú, donde Alianza Lima, luego de conseguir su punto habitual en Libertadores y ser el equipo con la racha más grande de partidos sin ganar en la historia en esta competencia, las cosas vuelven a su cauce, ya que en Liga firmó una nueva victoria, esta vez ante Yocabamba, que se mostró combativo pero al final dejó claro sus limitaciones, y los de Mario Salas triunfaron por 2-0. En la otra cara de la moneda, Universitario, luego de mantener su buena racha en la semana ante Deportivo Municipal, está a un paso de la apertura y podría celebrar este mismo lunes si le gana UTC, y Sport Huancayo pierde ante Alianza Universidad, partidos que son algunos de los que faltan por disputar de la fecha 16. Y luego de una semana de tropiezos, Cristal se alejó de la punta que comanda Universitario con 35 puntos. Del otro lado, estos son los 3 equipos que están en la zona del descenso. En los goleadores, Matías Zúcar interrumpe en el liderato. Así nos trae con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 17. Pasamos a Bolivia, donde la interna de la FBF salpicó por enésima vez a la selección, esta vez en forma de protesta de los dirigentes de los equipos cruceños Oriente Petrolero, Blooming y Royal Party, que pidieron a sus jugadores convocados con la verde salir de la concentración de La Paz y retornar a sus equipos en protesta por el no reconocimiento del interinato de Robert Blanco, algo que aceptaron jugadores como Rolando Sánchez, Mateo Soch y Freddy Roca de Oriente Petrolero, mientras que otros no acataron las órdenes, como Carlos Saucedo. Así que luego de la enésima polémica en la selección boliviana, se mantiene la incertidumbre en el retorno del fútbol en el país, donde de momento se disputan torneos como la Copa Santa Cruz, que fue por Oriente Petrolero, que se impuso en el clásico de Blooming por penales. Y terminamos en Venezuela, donde luego de una dura semana de Copa Libertadores, los equipos ultiman detalles para el esperado regreso del fútbol pactado para el 14 de octubre, por lo que luego del parón FIFA, finalmente volverá a rodar la pelota en la Liga Fútbol, que arrancará con estos partidos de la jornada 1 en los 2 grupos, los cuales ya tienen fecha confirmada. Y hasta aquí el show sudamericano. ¿Qué equipos volverán reforzados después del parón de selecciones? Entérate de esto y más en el próximo aquí, en Palabra de Gol.